Por último, las comunidades mayas de Santa María Chi están muy agradecidas con la Profeco porque clausuró una granja porcícola que les hace mucho daño a... Profepa, ¿no? Profepa, perdón. Sí. Sí, pero Profepa. Sí. Clausuró una... Tienen que hacer medidas ellos, o sea, para poder abrir tiene que haber pues todas las medidas que establece la norma, que no las estaban cumpliendo. Sí, esto es muy importante. Yo hablando con una gente de la comunidad maya de Humana, él me decía casi llorando que las granjas porcícolas habían contaminado el agua. Está podrida el agua, bueno, sí, lo decía y que estaba podrida el agua y que los niños ni nadie podía tomar agua porque estaba contaminada. Es una actividad importante en Yucatán y no es que no exista la actividad, sino que cumpla con todas las normas de no contaminar agua, de biodigestores, en fin, otras acciones, y lo está viendo el Profepa. Sí. Bueno, a ver acá una compañera. Gracias, Presidenta. Muy buenos días a todas, a todos, a todes. Liliana Noble de Pulso Saludable. Presidenta, preguntarle, ¿qué tomaron en consideración para decidir que este impuesto, el IEPS, a bebidas azucaradas y a cigarros es lo que es? ¿Por qué no más? ¿Por qué no menos? Algunas organizaciones de la sociedad civil han dicho que no se apega a lo que sugiere la Organización Mundial de la Salud. Yo celebro que esto ocurra porque hace mucho que no ocurría, pero ¿qué tomaron en consideración para poder conocer esto? Sería mi primer pregunta. Gracias. Claro, con mucho gusto. Llevamos varios meses trabajando con la Secretaría de Hacienda para hacer un balance de lo que considerábamos una etapa que nos pudiera dar un beneficio real en la reducción del consumo. Es decir, si bien es algo que la Presidenta ha mencionado, creemos no va a perjudicar el bolsillo de las personas de una manera sustantiva, no va a generar una desproporcionalidad regresiva a pegar a los hogares de menor ingreso, pero al mismo tiempo llega a una reducción de consumo importante. Es decir, creemos que es un buen balance. No pone en riesgo la economía familiar de las personas, pero al mismo tiempo sí motiva una reducción, estimamos, de hasta 7%. ¿Qué significa? Que podemos tener un buen balance. Si subiéramos el impuesto más a un mayor nivel, podríamos tener menor consumo, sí, pero también podríamos ya empezar a meternos en terrenos en los cuales podemos meternos a poder meter a alguna familia en algún tema de ingreso más problemático. Por esa razón decidimos ese esquema y creemos que la evidencia en el siguiente año va a ser muy útil para nosotros ver qué tan efectivo no está siendo para llegar a esas metas de reducción. Cuando uno piensa en 7% de reducción, tal vez dice que es poco, pero si esa reducción está enfocada en los consumidores, como decía la Presidenta, que más consumen, es una reducción que sí puede hacer la diferencia entre una persona que enferma y una persona que no enferma de diabetes o hipertensión. Es decir, hay bastante ciencia detrás de que es un buen balance entre no perjudicar la economía familiar, pero al mismo tiempo sí hacer algo que reduce el consumo de manera significativa, visible y palpable en términos de los resultados de salud. Entonces está abierta la posibilidad de que si es como un ejercicio, si ven que no funciona en los años que siguen bajo la administración de la Presidenta, ¿pudiera aumentar o reducirse? No sé. Otra parte, el IEPS no es la única política que buscamos para la reducción del refresco. Es una parte importante, la gente espero entienda por qué lo estamos haciendo, pero tiene y va a venir acompañado de una política de concientización, de mayor visibilización. Creo y espero, por lo menos a mí ha sido muy útil estas últimas semanas que ha hablado el doctor Kersenovich, la información que hemos mostrado, que si la población entiende de manera más clara lo que les cuesta a ellos como personas, a sus hijos, a sus familias, el consumo de estas bebidas, no necesitamos necesariamente que todo sea impositivo, que todo sea a través de incentivos económicos como estas medidas que estamos anunciando, pero también puede ser a través de la información y de otras alternativas de vida saludable. Es decir, este año esperamos ver una reducción mayor al 7% asociada también a una campaña masiva de comunicación social. Gracias. En una segunda pregunta, Presidenta, conocer cuáles son estos tres, por ejemplo, desafíos que ustedes han tomado en consideración, que son tal vez los más preponderantes para haber tomado esta decisión, y si en qué periodo de tiempo consideran que pudieran verse
resueltos. Le pregunto esto porque, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Cancerología, en años anteriores cada año se hace una campaña para poder ayudar a los fumadores, a quien fuma una cajetilla de cigarros a la semana o al mes, es candidato para que le hagan una tomografía y ver si hay algún indicio de cáncer de pulmón, pero a veces los recursos no alcanzan para que se hiciera a toda la población que usa cigarrillos. ¿Este sería alguno de los ejemplos o qué tienen pensado? Gracias. Yo creo que su pregunta es muy importante. Necesitamos tener indicadores claros de que se están logrando las metas. Por ejemplo, en los enfermos con diabetes, sabemos que los niveles de hemoglobina glicosilada, no de glucosa, se deben de mantener abajo de 7 gramos por decilitros. Entonces, se tiene que bajar, ese es un parámetro claro. Entonces, cuando se presentaron los aparatos de la hemoglobina glicosilada, nos va a permitir saber en los enfermos diabéticos actuales cuánto ha bajado sus niveles de hemoglobina glicosilada. Y la meta es llegar abajo de 7 para poder tener el indicador de que funciona. Así como usted menciona la placa de tórax, bueno, aquí es con la hemoglobina glicosilada el parámetro. En lo que tiene que ver con enfermedad cardíaca, el otro indicador que va a ser muy importante y que lo verán en las campañas de comunicación social es que la gente se tome cuando menos una vez al año sus cifras de tensión arterial. En este momento, por lo menos 40% de la población tiene hipertensión arterial y lo desconoce. Entonces queremos tener la disponibilidad de poder medir la presión arterial en toda la población en una estrategia de comunicación y ver cómo logramos disminuir los índices de la presión arterial cada año y durante toda la gestión que tenemos pendiente. Doctor, y aprovechando... Perdón, y qué bueno que me recuerda la presidenta, en el programa Casa por Casa tiene que ver precisamente con la población que ha envejecido y que tiene mayor riesgo de tener hipertensión arterial y estas enfermedades. Como van a ser visitados una vez cada mes o cada 2 meses, cuando menos en esas ocasiones se les va a medir su presión arterial. Y nuestra responsabilidad será tener precisamente esos indicadores para ver que las medidas están surtiendo efecto. Por eso le decía yo que su pregunta es muy importante. Tenemos que tener indicadores que nos permitan saber qué es lo que está siendo eficiente o no. Doctor, y aprovechando que usted hace uso de la palabra, la vez pasada nos platicaba acerca del daño que ocasiona solamente beber un refresco. Yo quisiera saber si estos picos postprandiales se elevan aún en un paciente que no viva con diabetes y estas exacerbaciones de la disponibilidad que no se absorbe de la glucosa en sangre vulneran al organismo para que se repita una y otra vez y lo ponen en esta antesala de la prediabetes y de la diabetes. ¿Así funciona cuando bebemos un refresco? En términos generales sí, pero tiene que ver precisamente con lo que han escuchado en estas semanas y el día de hoy. De lo que se trata es de bajar el consumo de las bebidas azucaradas, porque en la medida que lo está uno tomando, desarrolla los picos de insulina y desarrolla la sensibilidad a la insulina misma. Entonces, sí, el tomar en forma exagerada por sí solo es un factor de riesgo. Permítanme ponerle un ejemplo más claro que tiene que ver con el consumo de alcohol. Cuando una gente toma 1 o 2 copas al día, no lo estoy recomendando, pero cuando toma 1 o 2 copas al día, se puede metabolizar, pero cuando pasa de eso, entonces viene el pico. Igual sucede con la cantidad de azúcar en la producción de insulina. Pongo el ejemplo del alcohol porque es muy claro. Cuando una gente se echa 4 o 6 copas en una sola vez, está sobrepasando su capacidad de metabolizar y está dañando al hígado.
Bueno, aquí con el azúcar, cuando toma picos y se produce una mayor secreción de insulina, se está dañando al páncreas y con el tiempo eso acaba siendo perjudicial. Entonces, sí, los picos tienen mucho que ver en la producción de la enfermedad. Gracias, doctor Kersenovich. Presidenta, preguntarle si han pensado con este aumento también a los cigarros, que México se ratifique en el protocolo para la eliminación del comercio ilícito de los productos del tabaco, porque este sería un instrumento que ayudaría a evitar justamente, se habla de que este impuesto pudiera incrementar el mercado negro. Los expertos dicen que no existe tal mercado también, negro. No es solamente ese tema, pero la ley de aduanas. Ah, bien. Entonces, el paquete que estamos presentando es integral. Bien. Muy bien. Y finalmente preguntarle, Presidenta, en relación al sello de Hecho en México, yo quisiera conocer si se tiene contemplado que también los medios de comunicación pudiéramos tener este sello. Por ejemplo, en mi caso particular, hacemos productos de comunicación, dice una actividad, un bien o un servicio. Ofrecemos servicios de comunicación. ¿Está contemplado? ¿Se podría? ¿Lo han evaluado? Hasta ahora no, pero le comentamos a Economía. Okay. Para ver cómo Gracias. Gracias. A ver, la compañera y ya cerramos. Por hoy cerramos. Nos vemos diario. Hoy es jueves, mañana nos vamos a ver. Presidenta, buenos días. Karina Aguilar, del diario 24 Horas. Aprovechando que están los titulares de los institutos de salud, si nos pueden dar un balance de las víctimas de la explosión del día de ayer de la pipa, en qué hospitales están, en qué calidad o su estado de salud está, por favor. Sí, quien está concentrando toda la información es la Ciudad de México, a ver si nos puedes pasar. Pero ayer estuvo, bueno, los tres estuvieron muy pendientes hoy, no sé si quieran. Sí, de hecho, ayer dieron comentar. Dieron balances en redes sociales, no sé si tengan cifras Pero actuales. estuvieron los tres muy pendientes, ayudando, incluso trasladando pacientes. Por cierto, también un muy buen trabajo del gobierno de la ciudad frente a la situación. De inmediato se movilizaron todos los sistemas de emergencia con el apoyo que pudimos dar. Pero no sé si quieran comentar, sí. ¿Tienes ahí la información? Muchas gracias, Presidenta. Sí, en el caso del Seguro Social fueron atendidos 26 personas. El accidente ocurrió muy cerca del Hospital General de Zona 53, que está en Los Reyes. Por eso muchos fueron trasladados inicialmente para allá. De las 26 personas, uno falleció. Desafortunadamente hubo ya 6 altas de personas que ya fueron dadas de alta y actualmente hay 19 personas hospitalizadas. De las 19 personas hospitalizadas, 10, los que son de mayor gravedad, están en Magdalena de las Salinas, en la Unidad Médica de Alta Especialidad Victoria de la Fuente Narváez, mejor conocida como Magdalena de las Salinas, porque es un espacio de referencia de trauma, es un hospital especializado de trauma. Se trasladaron de manera aérea y vaya, están siendo ahí atendidos. Afortunadamente, justo en marzo se aperturó una nueva, se remodeló toda la unidad de cuidados intensivos, que es en donde están actualmente. Estuvimos en mucha comunicación con todas las instituciones y tienen absolutamente todos los equipos, los especialistas, los recursos. También agradecer a todo el equipo, desde la parte de traslados que hizo el grupo Relámpagos del Gobierno del Estado de México, sí, también, que participaron ahí, y ha habido cerca de 125 personas involucradas en la atención de los pacientes más graves. Hay otros pacientes también en Texcoco, en el hospital de Texcoco. Hay un paciente no grave pediátrico en el hospital de pediatría de siglo XXI y 3 en el hospital Vicente Guerrero en Iztapalapa, de menor gravedad. Pero ahorita nuestros esfuerzos están concentrados para todos los pacientes, desde luego, pero para el grupo más grande de 10 que están en Magdalena de las Salinas.
Sí, primero hay que expresar nuestra solidaridad con las familias que fueron afectadas y las personas que fueron afectadas y lesionadas. Quiero decir que se actuó como un sistema de salud universal, único. Recibimos a las personas independientemente de su derechohabiencia. La mayoría de las personas que recibimos en los hospitales del ISSSTE no eran derechohabientes del ISSSTE, pero inmediatamente se brindó la atención correspondiente. Son 32 personas las que recibimos en los hospitales del ISSSTE, de acuerdo al último corte. De esas 32 personas, 16 fueron dadas de alta porque sus lesiones fueron leves, fueron atendidas y luego fueron dadas de alta, y 16 hospitalizadas. De las hospitalizadas tenemos, de acuerdo al último corte, en la madrugada, 5 casos graves. Hasta anoche teníamos 3 graves en el hospital Ignacio Zaragoza, otra persona grave en el hospital de Tláhuac, y en la madrugada llegó una persona más al hospital 20 de noviembre, que de hecho era trasladada de otro hospital, porque el 20 de noviembre pues es un hospital de tercer nivel, al igual que el hospital Ignacio Zaragoza, donde existe toda la tecnología médica para darles la atención necesaria. Estas personas, tienen quemaduras que abarcan más del 50% de la superficie corporal y en algunos casos hasta 90% de la superficie corporal. Tuvimos un caso en el que del traslado del lugar de los hechos al hospital Ignacio Zaragoza, una persona tuvo un paro cardiorrespiratorio y en el camino fue reanimada por los médicos y con el uso de la tecnología correspondiente. En los centros donde llegaron personas que fueron atendidas son la clínica de Ermita Zaragoza, ahí llegaron 3 personas, fueron dadas de alta. Al hospital José María Morelos y Pavón, que está pegado a la clínica también, ahí llegaron aproximadamente 14 personas. También llegaron 8 personas al hospital Ignacio Zaragoza, 1 persona al hospital de Tláhuac. Y bueno, estamos también trabajando con los familiares. En el caso de quienes estuvieron en el ISSSTE, todas las personas que fueron atendidas en nuestros hospitales tuvieron a sus familiares ahí, y a los familiares se les apoyó también con alimentos en la noche y con alimentos hoy por la mañana. Es decir, se ha estado dando toda la atención por profesionalismo, por responsabilidad pública y por humanismo. Gracias, Presidenta. ¿Lo va a asumir la empresa o cómo va a ser? Porque muchos de los entran a un hospital público y todo es gratuita la atención. Lo que tiene que ver ya, sí, todo. Para todos es atención gratuita. Ya todo lo que tiene que ver con, digámoslo, las acciones derivadas de la fiscalía, de atención, reparación del daño, etcétera, etcétera, pues ya entra la empresa. Sí. Presidenta, se dice que si ustedes hospitalizaron el hospital, ¿es real o cuál es el estado de esta persona? Sí, muchas gracias. Y solo para, en ese mismo sentido, efectivamente, en este momento la derechohabiencia no es una condición de atención, es independiente si hay derechohabiencia, no hay derechohabiencia, se atiende a todos y se cubre todo. También, como lo ha dicho Martí, y siempre ha sido una prioridad de la Presidenta, todas las familias, ayer estuvimos platicando con ellas, dándoles los partes, dándoles información, todo el apoyo, y sí, efectivamente la persona conductora está siendo atendida en Magdalena de las Salinas, y también pues atendido como todos quienes estuvieron en el accidente, y pues tenemos que ser muy respetuosos en ese momento de la privacidad, de los estados de gravedad de las personas, la comunicación es con las familias y el esfuerzo pues de todo el equipo. Desde inmediatamente que ocurrió el accidente se estableció el Comando de Atención de Emergencias del ISSSTE Bienestar en el Hospital General de Iztapalapa y en la Clínica Hospital Emiliano Zapata. De ahí se hicieron un grupo muy importante de referencias a hospitales del ISSSTE Bienestar y a hospitales
de las instituciones hermanas de la Seguridad Social y al Instituto Nacional de Rehabilitación. En este momento estamos atendiendo todavía 27 pacientes, 10 de ellos en el Rubén Leñero, que son los más graves. Como ustedes saben, el Rubén Leñero es un nosocomio del ISSSTE Bienestar con una atención altamente especializada en quemados y en cirugía plástica. También tenemos 2 menores en nuestro hospital pediátrico Montezuma y el resto en Balbuena. Gracias. Presidenta, también preguntarle,